de Reyes 4:8 vamos a hablar algo muy importante, donde muchas veces en los momentos difíciles es cuando es cuando aprendemos a creerle a Dios. Así que vamos a ir a Reyes, segunda de Reyes 4:8, y dice de esta forma: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le invitaba insistente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que esta siempre pasa por nuestra casa. Este varón es santo de Dios. Parece que tuve discernimiento. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo aquí sí su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esto esmero que quiere que haga por ti. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y así le dice el profeta. Respondió: he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo se había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criada: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta salió, llamando luego a su marido, y le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados. Y corriendo al varón de Dios regrese, le dijo: ¿para qué vas? Y le dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, no es nueva luna, ni día de reposo. Y ella le respondió: paz. Después dio en albarda el asna y le dio al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino que cuando yo te lo dijere. Partió pues y vio al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo al criado: Giezi, que aquí la sunamita, te ruego que vayas ahorita corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti y le va bien a tu hijo y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Luego llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijos a mi señor, ¿no dije yo que no te burlaras de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, ve, y si alguno te encontrare, no lo salude, y si alguno te saludare, no le responda, y pondré mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y que sí había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así que había vuelto para encontrarse Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Nos quedamos ahí. Es tan importante. Dile al que está a tu lado: todo va a estar bien. Todo va a estar bien, dile. Mantener la paz en los momentos difíciles es importante. Yo soy de las que yo no le pongo títulos a mis mensajes. Yo siempre dejo a los de media y a todos que trabajen por mí allí. Así que tampoco le voy a poner aquí, ¿ok?
Esta mujer cuenta la historia que era muy influyente en el pueblo, dice. ¿Y por qué dice que era muy influyente? Ella tenía una buena posición, pero también era una mujer que me impacta, que dice que era de convicciones firmes, que no se doblaba tan fácil. Se parecen a alguien que yo conozco. Y es que en tiempos que vives tendrás que aprender a tener una fe con seguridad y firme y profunda, más en este tiempo que estamos viviendo. El verso 9 dice que ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa y es un varón de Dios. Dice que ella le habló a su marido, a su esposo, y le contó y le dijo lo que ella quería hacer. Lo que ese hombre llegaba a su casa y ella le dijo que era un profeta de Dios, o sea, era un hombre de Dios. Qué importante es entender y discernir para saber lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. El verso 10 dice que yo te ruego, le dice, que hagamos un pequeño aposento. Se le ocurrió una gran idea a esa mujer, como a muchas a veces se nos ocurre ciertas ideas como mujeres, ¿va? De hacer ese aposento. Yo me imagino que esa mujer venía, esa idea, de parte del Espíritu Santo. Solo alguien que tiene un conecte con el Espíritu puede discernir lo que es de Dios. Eso venía del Espíritu Santo, porque ella discierne y le dijo a su esposo que él era un hombre de Dios. Con esa acción ella estaba honrando a los profetas y lo que cargaba el profeta. Ella no solo quería que él llegara a comer allí, porque dice al principio que ella insistía al profeta que llegara a comer a su casa. Pero ella no solo quería eso. Ella quería que se quedara allí en su casa también. Y a veces nosotros decimos que queremos a Dios, pero a veces con nuestras acciones no lo dejamos entrar a nuestra casa. Y dice que le hace el lugar de reposo, el aposento donde él pudiera descansar, donde pudiera el profeta tener un momento no solo de descanso, sino también de intimidad con Dios. En otras palabras, son esos aposentos que no sé si tienes en tu casa, esos lugares donde es solamente Dios y tú, donde solamente es tú y Dios y tu amado Salvador. Ese encuentro tan íntimo en la presencia de Dios que cuando sales renovada en tu espíritu, ya no sos la misma. Cuando tienes un encuentro con Dios ya no sos igual. Algo tiene que cambiar en ti. Algo cambia. Algo sucede. Porque donde Dios entra, algo tiene que cambiar. Cuando es el aposento, lo primero que hace es poner 4 cosas muy básicas, pero muy importantes. Y aquí lo vamos a detener un poco, ¿ok? Primero dice que puso una cama. ¿Una cama para qué es? Para descansar, ¿no? Es un lugar de intimidad donde uno puede reposar, descansar libremente, sin ningún problema. Mateos 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Dice: venid a mí. Todos los que estás cargado y cansado, y yo los haré descansar. Aprender a descansar en Dios en los momentos difíciles puede ser un reto muy grande, que solo se logra cuando tienes una fe con convicción
y una firmeza en tu corazón. Lo segundo que pone esa mujer ahí dice que es una mesa. ¿Por qué una mesa? ¿Qué se hace en una mesa? Hay una reunión familiar, ¿no? Donde como familia los sentamos a comer y hay comunión. La presencia de Dios en ti es un lugar de encuentro donde tú reconoces como tu proveedor a Dios, no solo de tus alimentos físicos, sino del alimento espiritual, donde tu alma es saciada con la presencia de Dios a través de la palabra y la fe que hay en ti. En Éxodo 25:30, en el Antiguo Testamento, nos habla que dice que la mesa del pan de la propiciación en el tabernáculo simbolizaba la provisión de Dios para su pueblo. Y es que es cierto que en tus momentos más caóticos de tu vida, solo Dios puede traerte ese alimento espiritual y saciar tu sed en tu vida. Solamente en su presencia hay descanso para nuestras almas angustiadas, que a veces lo encontramos en nuestras vidas. Lo tercero que puso esa mujer fue una silla. ¿Por qué esa silla? Una silla representa autoridad. Es una autoridad que Dios te entregó como pueblo. Es un poder delegado por Dios, donde te pone en tu estado original como hijo legal que sos. La base de esa legalidad es la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, que fue presentada legalmente ante el Padre para remisión de nuestros pecados. En Efesios 2:6 dice, Dios habla hoy, Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en lugares en el cielo. Estamos sentados en lugares celestiales como hijos. No estamos sentados en sillas de esclavos, no somos huérfanos. Estamos sentados en la silla de hijos herederos legalizados y reconocidos legalmente a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Llevamos el ADN de Jesucristo. Su sangre es nuestra legalidad. Llevamos el ADN de Cristo con nosotros. Somos hijos legítimos. Somos la justicia de Dios en Él, aquí en la tierra. Así que caminemos con libertad y no con esclavitud. Y lo cuarto que puso esta mujer fue la lámpara. La lámpara es la presencia de Dios constante en tu vida, la provisión de la luz espiritual alumbrando tu espíritu en tu diario vivir. La tsunamita quería que sus testimonios y autoridad representados por la luz permaneciera en su hogar. No era conformista. A veces nosotros los conformamos con migajas. En Salmo 119, 105 dice: lámparas es a mis pies tu palabra y alumbrera a mi camino. Así como una lámpara necesita aceite, asimismo nosotros necesitamos ser dependientes de Dios y del Espíritu Santo para poder vivir una vida plena en Él. Si no aprendemos a vivir dependiendo de Dios, no podremos caminar en victoria. Vamos a vivir siempre esclavos, con mentalidad de esclavos y huérfanos, cuando Dios ya nos dio la legalidad de hijos que somos. Lo justificaron, lo redimieron y lo dieron vida, y vida en abundancia. Me impresiona tanto esta mujer, porque ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de que la presencia de Dios estuviera en su casa. Ella quería ver la gloria de Dios en su vida. Hay personas que dicen que quieren ver la gloria de Dios y son cristianos, dicen,
pero con sus acciones no quieren a Dios en su casa. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer o a dejar por ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Cuánto? El precio de nuestra salvación ya está pagado. Ya Cristo lo pagó por toda la humanidad. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, no hay excepción de personas, todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que el que no cree ya es condenado porque no ha creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Me entienden? Eso ya está pagado. Ya lo pagaron por nosotros. Pero para aportar la gloria de Dios, yo tengo que caminar haciendo la voluntad de Él, no la mía. Si quiero caminar en el reino y obtener todos los beneficios de las promesas que Dios ya dejó, tengo que pagar un precio. Dios no nos va a confiar nada si no estamos preparados y poniéndolo a Él en primer lugar como nuestro gobierno de nuestras vidas. No esperemos nada si no aprendemos a vivir alineados con Él. No esperemos nada si no aprendemos a vivir en la voluntad de Él, a ponerlo a Él en primer lugar que en nuestros propios beneficios. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para servirle a Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a hacer para servirle a Dios sin importar las circunstancias que tienes que pasar en tu vida? ¿Estarás dispuesto a creerle a Dios aunque tú no veas el milagro? ¿Estarás dispuesto, sí o no? Porque es muy fácil hablar, pero es bien difícil vivir. No es lo mismo hablar que vivir. No es lo mismo el diagnóstico real, porque no lo puedes negar. Cuando un diagnóstico te lo da el médico, no lo puedes negar, eso no se puede negar. La lógica no se niega. Pero como no vivimos por lógica, sino porque creemos, la ley de Dios dice que el que cree, todo le es posible. En el verso 11 dice que, y aconteció un día, vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Dice el verso 11 que el profeta llega como costumbre a comer y se queda allí, en el lugar que la tsunamita le había preparado. Pero él la manda a llamar, dice que la manda a llamar a la tsunamita. Y con su criado, y ella viene. Y él le dice, y esto es lo que me impacta, y le dice: ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que hable con el rey o con el general del ejército? Y ella le contesta: no, yo estoy bien, a mí me conoce el pueblo. Porque era influyente. Ella era influyente en el pueblo donde ella vivía. No era cualquier gatita, era mujer con dinero. Porque para que Eliseo le dijera que hablara, que si quería que hablara con el rey, con el ejército, con el jefe del ejército, entonces quiere decir que tenía un estatus alto, ¿no? Entonces tú y yo no somos cualquier cosa. ¿Ah? Entonces, y dice que esa mujer tenía una seguridad. Y le dijo: no, le dijo, yo estoy bien en mi pueblo. Le dijo. Una seguridad muy firme. Y lo impresionante es que ella no estaba esperando un favor de un hombre. Ella le dice: yo estoy bien. Ella lo que estaba esperando era el favor de Dios. Cuando tú esperas el favor de Dios, es muy diferente que el favor de un hombre. En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece, pero no añade tristeza.
Y cuando Dios te da una palabra y te la dice y te la da, ten por seguro que la va a cumplir. No importa cuánto a ti te cueste, los años que te cueste. Vengo 23 años de esperar una palabra que Dios la prometió para mí. Y la voy viendo, despacio, pero la voy viendo. Se va cumpliendo despacio, pero la voy viendo. Porque lo que Él promete, Él lo cumple. Pero también si tú le crees. Y cuánto estás dispuesto a creerle. Cuánto estás dispuesto a dejar por amor a Él, servirle a Él. El verso 16 dice que el profeta le dice y le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de su sierva, le dijo. No dice la Biblia si ella era estéril y por qué razón ella no tenía hijos. Más adelante dice que su esposo era viejo, pero eso no era el impedimento. Porque Sara dice que a los 99 años tuvo su hijo, a Isaac, y Abraham tuvo a los 100. Entonces quiere decir que no había impedimento. ¿Ok? El profeta le dice una palabra a ella que marcaría la historia de su vida. Le dice que iba a tener, el próximo año vas a tener un hijo, le dijo. Me impresiona la respuesta de ella: Señor, no haga burla de mí, le dijo. O sea que ella estaba como, ¿será? Muchas veces creemos que no tenemos nada o no merecemos las bendiciones de Dios. El diablo les hace creer que no te lo mereces porque hiciste tal cosa, porque lo otro, para lo otro. Ves tus defectos y tus errores. Pero lo bello de todo esto es que Dios nunca mira tus defectos y tus errores. No importa la gente que burla lo que hagan, Dios siempre te mira a través de su sangre, porque su sangre ya te liberó, ya te rescató, ya te compró y ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Su sangre, su ADN está en nosotros. Muchas veces, cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa cómo te mires o cómo te sientes, Él lo va a cumplir en ti. Aunque tú te mires pequeña o pequeño, porque muchas veces los vemos muy pequeños. Si a mí me dices yo tengo 30 años, creo, 30, no, ya perdí hasta la cuenta. Pero si me dices hace 20 años atrás, yo me miraba chiquita. Jamás aquí me cruzó que estar aquí. Porque cuando Dios tiene un llamado en tu vida, tú no estás pensando por púlpito. Tú sos feliz ir a lavar un baño. Tú sos feliz pasar un baño. Y yo era feliz lavando un baño, pasando baño, atendiendo a los niños. Yo era feliz. Pero no me cruzó estar aquí. Porque no era lo que yo... Pero no es lo que tú quieres, es lo que Él dice. Porque cuando estás dispuesto a pagar el precio para servirle, entonces Él te responde. Lo vemos a veces pequeños, sentimos pequeños, pero cuando Dios tiene un propósito en ti, aunque tú te mires pequeño, Él cree en ti y no te dejes. Él cree en ti más que tú mismo. Él cree más en ti que tú mismo. Nunca dejes de creer aunque no mires la respuesta de lo que estás esperando. Porque esa respuesta tarde o temprano vendrá. Porque si Él lo prometió, Él lo cumplirá. La tsunamita dice que queda embarazada y nace su bebé, perdón. El niño crece, va con su padre al campo y en el campo
estando con su padre, le duele su cabeza. Y cuando le duele su cabeza, lo impresionante es que su papá lo mandan de su mamá. Qué confianza más grande de ese hombre de saber que esa mujer era capaz de resolver el problema sin necesidad de tenerlo a él ahí, porque él estaba trabajando. En el tiempo antiguo, la responsabilidad de criar a sus hijos caía sobre las mamás, porque ellos tenían que salir a trabajar, como muchos padres trabajan aquí, como muchos sacerdotes de ustedes que trabajan, y muchas veces nosotros las mamás tenemos que cargar con nuestros hijos. El niño crece y se lo manda a su madre. El padre sabía que ella iba a resolver el problema, pero aquí hay un problema. Aquí empieza un problema. La prueba de fuego de fe para esta mujer. Al principio, ella no pidió hijo. Cuando el profeta le dijo que iba a tener un hijo, ella le dijo: no te burles de mí. Ella no estaba esperando eso. Toma a su hijo la mujer, la tsunamita, y el niño se muere en sus brazos. Y esto es lo que me impresiona y quiero que aprendas, mujer. También varones, porque también ahí andan los varones todos ahí, se turban con 5 minutos. Son más turbados, y dicen que nosotros somos las escandalosas, pero ellos son más turbados que nosotros a veces. Sí, dice, las mujeres son escandalosas y que no sé qué, que aquí para allá, pero a la hora de la hora, por la mujer es que se despiertan los varones. Si no, ahí se quedan. ¿Quiénes son más las que vienen a orar? Díganme. Ahí está. Entonces quiere decir que a los varones van a tener que orar más nosotros las mujeres para despertarlos a ellos. Pero son unos guerreros, porque muchos están aquí. No me dejaron sola y agradezco mucho. Eso hay que aplaudirlo, de veras. Hasta mi besita vino como sacerdote. Entonces, esto es lo impresionante. Sube esta mujer, muere el niño, sube esta mujer al aposento alto y lo pone en la cama. ¿Qué significa la cama? Descanso, ¿va? Y dice que cierra la puerta. Como quien dice, este problema no es mío. Yo lo tengo que traspasar a la persona indicada. Porque ella no pidió hijos, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que me fascina de esta mujer es que no hizo drama, no hizo escándalo y tampoco se victimizó. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué la hermana está hablando de mí? ¿Por qué la hermana me mira mal? ¿Por qué el pastor no quiso hablar conmigo? No se victimizó. Dice que no se victimizó. Esta mujer sabía quién era y a dónde estaba parada y a dónde acudir. Dios está buscando hombres y mujeres que no solo hablen, sino que le crean a su palabra. Eso es lo que anda buscando Dios. Que no solo hablen, sino que crean a su palabra. ¿Cuánto tiempo había pasado? No sé. Ella le pide permiso a su marido para ver al profeta. A su marido le sorprende que ella vaya a ver al profeta porque dice que no era luna nueva. O sea, no era tiempo de ver al profeta. Ella le dice, no importa, yo voy a ir. Paz. O sea, tranquilo. No te preocupes. Para ese tiempo, yo me imagino que el padre no sabía que ese niño se había muerto. Porque ella lo fue y lo puso en el aposento. No hizo escándalo, no hizo bulla, no hizo nada. Para ese tiempo el padre creo que ni sabía que el niño estaba muerto.
La mujer va, dice el verso 25, y se pone en marcha. Y cuando iba llegando al monte Carmelo, el profeta la ve de lejos. Y cuando la ve de lejos, manda a su criado, aquí así, para que le pregunte que si todo estaba bien. Él va y le pregunta y le dice que si todo estaba bien, y ella le responde con tanta tranquilidad, que es lo que me encanta: sí, todo está bien, no pasa nada. Porque ella no se enfocó en explicarle al criado, porque ese no era su enfoque. Su enfoque era llegar al profeta, no a que el criado, a explicarle, mire, que no sé qué, que aquí para allá, que no sé cuándo. No, ese no era el enfoque de ella. Ella no perdió su tiempo. Para ese tiempo su hijo estaba muerto. ¿Cuántas horas, cuántos días? No sé. Esta mujer no se entretuvo explicándole a que sí el problema. Ella tenía el objetivo claro, y era llegar al profeta. Muchos de nosotros pasamos años entretenidos jugando en la iglesia, entretienen en cosas tan insignificantes que los desenfocan del propósito de Dios para nuestra vida. Nunca pierdas el tiempo en cuestiones que no te llevan a ningún lado, en preguntarle a Dios por qué te pasan las cosas, porque no ves resultados de lo que estás esperando, sino enfócate a lo que Dios te llamó, que Él a su tiempo te dará la respuesta. El verso 27 dice que cuando llega al frente al profeta, ella se tira a los pies del profeta, lo asia de sus pies, y él la mira. Eso significa que era un acto de desesperación en ella. Humildad y ferviente súplica ante la muerte de su hijo. Este gesto simboliza el reconocimiento de la autoridad divina del profeta y de una fe inquebrantable en esta mujer. Ella no se había rendido todavía. Es que solo Dios puede intervenir en los momentos más difíciles de tu vida. Ahí no hay pastores, ni evangelistas, ni misioneros, ni ningún hermano que te pueda ayudar cuando Dios quiere tener un trato contigo. Eso solo es Dios y tú. Y hay gente que tal vez no te va a entender, pero lo importante aquí es que tú puedas creer lo que Dios decidió para ti, que tú le creas a Dios. La gente te va a ver muchas veces, pero no importa, sigue creyendo en lo que has decidido creer. No importa, sigues creyendo en lo que Dios decidió para ti. Sigue confiando en Él. Ella no estaba dispuesta a irse sin su milagro. Ella no estaba dispuesta a soltar su milagro. Dice que sí quiso separarla del profeta. Puede ser que Satanás quiera sacarte del lugar de donde Dios te puso, y va a hacer lo que sea para hacerlo. Pero el profeta le dice a su siervo: déjala, porque su alma está amargada. Ten amargura. No permitas que las circunstancias de la vida te roben la palabra que ya Dios depositó en tu corazón. No lo permitas. Levántate en fe a creerle a Dios. En Juan 10:10 dice que Satanás vino a robar, matar y destruir. Ya voy a terminar. Pero Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Satanás solo usará sus armas contra ti si tú se lo permites. Él va a venir en los momentos difíciles de tu vida, pero allí, en esos momentos difíciles de tu vida, tendrás que estar tranquila y podrás confiar en Dios. Y tu fe
va a ser probada. Tu fe siempre va a ser probada. Pero en esos momentos difíciles, cuando tú tienes que tener tranquilidad y confiar más que nunca en Dios. Porque vienen tiempos más difíciles. No esperes que vienen tiempos de rosas, no. Más para nosotros los cristianos. La vida no es color de rosa. Pero si tu fe está arraizada en Él, entonces podrás ver la gloria de Dios y podrás ver días, momentos. Aunque afuera esté oscuro, podrás ver la luz de Dios todos los días de tu vida. Aunque afuera mire que no hay nada, aunque afuera tú estás viendo que todo es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Dale un aplauso a Dios. Dáselo fuerte a Él. El verso 28, ella dijo: ¿pedí yo hijos? ¿Pedí yo hijos?, dice ella. Ella le dijo: ¿pedí yo hijos a mi Señor? ¿No dije que no te burlaras de mí? Dios le había ocultado al profeta el problema. No todo lo que pasa en tu vida tú lo vas a poder comprender. Hay cosas en la vida que son incomprensibles, pero eso no quiere decir que Dios no esté en el asunto. Dios está en el asunto. Dios te lo va a hacer entender a su tiempo. Pero Dios está en el control si confías en Él, y todo saldrá bien. Entonces dice que yo le dije a usted que yo estaba bien. Pedí yo hijos. Hoy mi alma está angustia, dice. Estoy sufriendo, mi hijo está muerto y mi corazón está hecho pedazos de dolor. Hoy he venido para que usted lo resucite y el problema es suyo, no mío. Ella se lo traspasó a la persona indicada. El profeta mandó a su criado y le da el bastón. Manda que así y le da el bastón y le da orden específica lo que tenía que hacer que así. Pero mira la importancia aquí. ¿Qué significa? Ese bastón representa la autoridad que el profeta tenía. Y dice que cuando Giasí llegó, no pasó nada. Impresionante, ¿no? Eso significa que los milagros no suceden mágicamente, sino que requiere una conexión espiritual, personal, en oración ferviente. El báculo por sí solo no funcionaba. Requiere entrega, abnegación, alinearse con la palabra de Dios y alinearme con la voluntad de Dios en su palabra. Esa autoridad delegada por Dios y no por el hombre. Y es que tenemos que entender que nada le es dado al hombre, dice la Biblia, si no viene de Dios. Y si no lo hace Dios en ti, no lo puedes hacer. Si no entregas todo, Él no lo puede hacer. O todo o nada. El final de todo esto, si no me lo entendiste, ella no saltó, ella no soltó al profeta hasta que el profeta llegó a su casa. El profeta Eliseo dice que pone su cuerpo sobre el niño. O sea, poniendo su propia vida, el profeta, al calor y el servicio de la restauración de ese niño. Simbolizaba que la vida viene de Dios y a través de su presencia, al igual que en la creación en Génesis 2:7, donde Dios dice que sopló aliento de vida a Adán. Este gesto representa la transmisión del poder vivificante de Jehová para calentar el cuerpo inerte de ese niño. Esto es que si no estás ligada a Él, no sirve de nada lo que hagamos. La intención ferviente del profeta, el hecho que lo hiciera 2 veces y caminar de un lado al otro, no significa que no fue un milagro instantáneo por arte de magia.
No, fue una lucha campal, una lucha, una guerra espiritual y una oración intensa hasta ver el resultado. Esta mujer no se dio por vencida, ella siguió hasta mirar su milagro de ver a su hijo resucitado. No se conformó con poco. Y al final de todo esto hay 7 puntos. Estoy terminando, 5 minutos más. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Yo aprendo mucho. Hay cosas que no se ganan llorando, mujer. Hay guerras que vas a tener que pelearlas hasta morir. Hay enfermedades que suceden en el cuerpo de muchas personas, pero la tendrás que pelear hasta morir. Te vas a tener que morir creyéndole a Dios hasta ver tu milagro. El jueves pasado fui al doctor. Yo les dije la vez pasada que yo había estado en Nicaragua y que habían encontrado no sé cuántas cosas y todo eso. Y se me quedó siempre, no sé por qué se me queda, pero siempre lo dejo. Cuando llegué al doctor y me dice el doctor: Dina, me hace el físico y todo, y me dice: vas a tener que hacerte otra vez el mamograma. Y yo dije: ay, Dios mío, Padre del cielo, eso yo no lo quiero, porque es que yo detesto esa máquina. Eso te agarran y como que se están desgarrando saber qué, como que fuera un pedazo de qué. Y bueno, me obligaron a hacerlo y me voy. Cuando estaba en el cuarto, Satanás me dice: ya vas a ver lo que yo voy a hacer. ¡Ja! Y me quedo yo. Un momento, le dije yo. Si me lo hubieras dicho hace 20 años, te la creo. Y ni te la creía así, le dije yo. Ahora tampoco te la voy a creer, le dije. Y empecé a orar antes que llegara ella. Empecé a orar y le dije: Señor, mi vida está en tus manos. Siempre te he dicho que mi vida es tuya y que no importa cada problema que venga, seguiré creyendo que tú eres real. Seguiré creyendo que tú te manifestarás en mi vida. Es impresionante, por eso yo te dije: ¿qué tan dispuesta estás a creerle a Dios? Y cuando voy a la máquina, yo ya había orado, quebrantado, desarado todas sus mentiras a Satanás. Y me dice la doctora después: Dina, mañana te llamo. Dije yo: diablo. Y empieza Satanás. Y empieza Satanás. Y empieza la guerra mental. Porque la guerra más grande que tú tienes que ganar es la mental. Porque tu batalla es en la mente. Si ganaste tu batalla en la mente, pudiste ganar las otras. Pero si Satanás te gana en la mente, te quita la fe y la esperanza en tu vida. Y me llaman a las 10 de la mañana. Y me dice: señora Román. Ah, no, ahí tenía señora Méndez. No me pusieron Román. Señora Méndez. Entonces él me dice: usted estuvo en el doctor ayer. Sí, señor. Usted se hizo esto y esto. Sí, señor. Quiero darle buenas noticias. Y le digo yo: dígame. Que usted no tiene absolutamente nada. Y entonces le digo yo: yo ya sabía. Y me dice ella: ¿cómo supo? Dije yo en mi mente: si supieran al Dios que yo le sirvo, dije yo. Si supieran al Dios que yo le sirvo, dije yo. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A ese Dios le servimos. Un Dios de milagro. Un Dios que levanta muertos. Un Dios que resucita a lo que está muerto. A un Dios que levanta paralíticos. A un Dios que transforma vidas. A un Dios que no hay nada imposible de enfermedad para Él. Todo es posible.